Y bueno, qué mejor que el doctor Jorge Sánchez, uroginecólogo, usted ya lo conoce, para platicar acerca de la menopausia. Doc, bienvenido a Día a Día. Doctor, bienvenido. Muchas gracias. Un gustote, Jorge. Muchas gracias. Y bueno, Doc, ahora sí que recordar, ¿no? ¿Qué es la menopausia? Bueno, la menopausia es la ausencia de la menstruación durante un periodo de 12 meses, ¿sí? Que tiene diferentes síntomas. Normalmente se va a detectar, o el principal síntoma son los sofocos, ¿sí? Ok. Las mujeres sienten como dicen que algo hirviendo en su cuerpo, como un calor incontrolable. Inclusive eso se puede manifestar en la noche con sudoraciones nocturnas. También comienzan muchas ocasiones con depresión, con ansiedad, ¿sí? También llegan a tener resequedad vaginal. Ajá. Y obviamente pues irregularidades en el periodo menstrual. Es 12 meses sin menstruación, pero pues obviamente pueden empezar 2 meses y luego tienen menstruación y luego 3 meses menstruación. Eso es lo conocido como la perimenopausia. Bien. Después, la posmenopausia es cuando ya realmente tuvieron esos 12 meses con ausencia de la menstruación, sí. Y bueno, todo el tiempo van a estar en esa posmenopausia, que va a durar aproximadamente, los síntomas pudieran durar desde 8 hasta 12 años, dependiendo en cada mujer. Wow. Sin embargo, el 80% sí va a presentar alguno de estos síntomas y el 20% se va a librar de no tener síntomas. Ahora, ese diferencial, ¿por qué? ¿A qué se debe? Bueno, eso depende mucho de los hábitos de la mujer, ajá, de la genética. También, muchas veces, cuando la mamá no tuvo datos de menopausia, las hijas también, o varias de las hijas, puede ser que no tengan menopausia. También tiene que ver la genética, los hábitos, la alimentación, el ejercicio, el buen sueño. Eso es lo que nos va a influenciar para que realmente presenten o no presenten síntomas las pacientes. Bien. Ahora, Doc, hace rato veíamos en la cápsula acerca de esta menopausia que puede llegar antes. ¿Puede suceder y por qué sucede? Fíjate, la menopausia se clasifica en 3 tipos, por así decirlo, de menopausia. La menopausia natural. La menopausia natural es cuando a ti te llega por tu edad, porque hay disminución de esas hormonas del estradiol y la progesterona principalmente, entre los 48 y 52 años. Esa es esperada y es una etapa de la mujer que todas las mujeres van a pasar, ¿sí? La otra menopausia es la menopausia precoz, ¿sí? O prematura, que es antes de los 40 años. ¿Antes de los 40? Ay, no, pero es muy joven, ¿no, Doc? Sí, es muy joven, porque lo normal es que se presente a los 48. Estas mujeres puede ser también genético o porque empezaron su menstruación muy chiquitas. Hay mujeres que desde los 9 años comienzan su periodo menstrual. Entonces, estas pacientitas podrían ser también problemas hormonales como ovario poliquístico o otro tipo de alteraciones podrían llevar a esta menopausia precoz. Y la tercera, que también es muy importante, es la inducida. La menopausia inducida es cuando tienes una histerectomía, ¿sí? Pero en ese caso, si tú tienes una histerectomía, es decir, solo te quitan tu matriz, vas a tener ausencia de la menstruación, por lo tanto vas a estar en menopausia quirúrgica. También el uso de algunos medicamentos oncológicos disminuyen la función, o digamos que cesan la función de los ovarios para producir el estradiol, y por lo tanto también se va a inducir a una menopausia a esa paciente, ¿sí? Bien. O también en las pacientes que les hacen histerectomía, es decir, le quitan la matriz y los ovarios, pues esas tipos de pacientes inmediatamente va a sentir los síntomas y va a ser muy radical el cambio. Es por eso que es tan importante que, si no es necesario, solamente se quite la matriz en el dado caso que se vaya a operar y se dejen los ovarios para que sigan con la función hormonal las mujeres. Bien. De acuerdo. Bien, dices que los hábitos cuentan mucho aquí, ¿verdad? Una persona que tiene hábitos o que genéticamente, digamos, su mamá no sufrió de así tan fuerte de la síntomas. menopausia, así, de síntomas y demás, ¿qué tan probable es, sí, que aunque yo haga ejercicio, que me prepare y demás, y me pase lo mismo? Pues fíjate que, desgraciadamente, como te comento, el 80% va a tener algún síntoma. Quizá no todos, quizá no de la misma intensidad, pero el 80% de cualquier manera va a tener síntomas. ¿Todas las mujeres van a tener un síntoma? Normalmente sí. Digo, pues el síntoma principal es la ausencia de la menstruación, que es parte de la etapa, ¿verdad? Así es. Y la gran mayoría, sobre todo, va a empezar con el tema de los sofocos o esos bochornos que los conocen, ¿verdad? Ahora, Doc, ¿qué onda con el apoyo hormonal? Porque por ahí hay muchos mitos, hay muchas mujeres que tienen miedo de que, ¿cómo me voy a meter hormonas? ¿Me va a pasar algo? Entonces, ¿qué onda? ¿Es bueno? ¿Es malo? ¿Qué tanto les beneficia o les afecta? Qué buena pregunta me acabas de hacer. Bueno, eso es algo súper importante. No tienen por qué aguantar o tolerar tantos síntomas, ¿sí?
porque la realidad es que tenemos opciones. Tenemos una terapia de reemplazo hormonal que es la principal, que nos va a evitar problemas cardíacos, osteoporosis, y que la realidad es que el riesgo de presentar algún cáncer secundario al uso es mínimo. Obviamente no todas las mujeres son candidatas, por eso es tan importante acudir a revisión para poder personalizar a cada paciente y saber qué darle de terapia de reemplazo hormonal. Pero bueno, vamos a puntualizarlo. La terapia de reemplazo hormonal, lo primero que normalmente dejamos es estradiol. En las mujeres que tienen útero, como podríamos volverlas a hacer sangrar o estimular esa capita que sangran mes con mes y alterar su ciclo menstrual nuevamente, en ese tipo de mujeres, ahí sí se recomienda que sea con una progesterona, estradiol con algún progestágeno que le llamamos nosotros. En las pacientes que no tienen útero, son las pacientes que yo les comento que son como las ideales, ¿sí?, para el tratamiento, porque se les puede dar ese estradiol, esa hormona que ya no produce el ovario, y la verdad es que responden muy bien y se puede usar inclusive hasta los 60 años. Ya hay estudios que ahorita están corriendo para ver si pudiera ser hasta los 65 años. Y así le damos muchísima ventaja a esas mujeres, esos 15 años de retraso de envejecimiento que les podemos ofrecer a las pacientes. Para las pacientes que no son candidatas, porque son pacientes que ya tuvieron antecedentes de trombos, o son pacientes que viven con sobrepeso o demasiado sobrepeso, o son pacientes fumadoras que dicen por ningún motivo voy a dejar el cigarro, bueno, ellas no son candidatas a terapia de reemplazo hormonal, o pacientes que tienen antecedentes o tuvieron cáncer de mama, ¿sí? Ellas no son candidatas a terapia de reemplazo hormonal. A ese tipo de pacientes se les puede dejar una terapia diferente, una terapia natural, ¿sí? Se les puede dejar isoflavonas, por ejemplo, se les puede dejar soya, derivados de soya, se les recomienda algún alimento que sea rico en esta y que también disminuya los síntomas que están presentando las pacientes. Entonces, es súper importante que se clasifiquen. También, por ejemplo, se les puede dejar ciertos antidepresivos que ayudan a disminuir los síntomas de la menopausia. O si, por ejemplo, tienen ardores o malestares en la región genital por la misma disminución de hormonas a nivel genital, entonces les deja ciertos geles o cremitas. Inclusive, si son pacientes no candidatas a hormonas, se les puede dejar geles naturales sin hormonas. Y a las pacientes que sí son candidatas, ellas sí se recomienda que sea un gelecito hormonal local, que la realidad es que el efecto en su cuerpo va a ser mínimo y la mayor parte del efecto va a ser en el área donde tiene la molestia. Claro. Bien. Ya empieza a comunicarse la gente, muchas gracias por la confianza. Dicen por acá, Rosa Suárez, a los 27 años me quitaron la matriz. Hoy tengo 70 años y me llegaron los bochornos. ¿Esto es normal? Sí, bueno, puede ser que tenga una depresión hormonal, la pacientita, puede ser que estés pasando por una disminución hormonal. En este tiempo, pues ya por el tiempo que transcurrió de que le quitaron la matriz y de que, no especifica si le dieron terapia de reemplazo hormonal, ya no es recomendado el uso de terapia hormonal. Ahí podemos más bien mejorar un poquito los hábitos, alimentación, algunos secretitos ahí para el control del sueño, porque también muchas veces eso es lo que pasa, que tienen insomnio y después tienen todos los síntomas secundarios a que no duermen bien, ¿verdad? A lo mejor hacer un poquito más de ejercicio, hacer un poquito de ejercicio de fuerza para que tenga mejorías, o inclusive si vemos que es muy molesto, poderle dar a lo mejor una alimentación con un poquito más de soya. Bien. Por aquí dice, yo soy Liz, tengo 48 años, llevo ya 9 meses de ausencia de menstruación. He presentado presión arterial alta, dolor de huesos, entumecimiento de manos por las noches, dolor de cabeza repentino, ansiedad. Siempre traté de comer equilibradamente y hacer ejercicio, pero hoy por lo que siento ya no me dan ganas de ejercitarme. Quisiera saber qué suplementos me pueden ayudar a disminuir los síntomas. Todos estos síntomas precisamente son obviamente síntomas de menopausia. Esto que está atravesando ella o en el periodo en el que está, como lo clasificamos hace rato, ¿te acuerdas? Está en la perimenopausia, ¿sí? Entonces ella podría ya ser candidata a una terapia de reemplazo hormonal, y más cuando está tan sintomática. Precisamente la etapa de la menopausia produce todo lo que está diciendo. Muchas veces creemos que porque estamos cansados no es bueno hacer ejercicio, o dejamos de hacer ejercicio porque estamos cansados. Entonces eso, a final de cuentas, es una bola de nieve que nos hace que nos vayamos cansando más. La realidad es que hacer ejercicio te da mucho más energía. Cierto. Entonces en ella pues sí, se le pueden dar diferentes suplementos, se les sugiere siempre un perfil, ¿sí? Yo les digo que es un perfil hormonal, así se llama, perfil de hormonas, para ver
y qué necesidades tiene esa paciente. Se les puede también mandar ciertos perfiles para ver cómo están sus vitaminas, cómo están sus grasas, y dependiendo de eso son los suplementos que se puede dar. Pero si tuviera que dar un suplemento en la menopausia, bueno, sería, por ejemplo, calcio y vitamina D. ¿Por qué? Porque las pacientes comienzan con problemas de osteoporosis cuando disminuye el estradiol, ¿sí? Otro suplemento que es muy bueno para el tema de los de las grasas son los omega 3, por ejemplo, que también es muy bueno. Algo que también les ayuda mucho, que es omega 3 de forma natural y que inclusive les mejora mucho en la menopausia y les disminuye los bochornos, es la linaza, la semilla de lino famosa. Ándale. La linaza, les voy a dar ahí una receta como de cocina, una cucharadita en medio vaso de agua, por la noche la dejas reposando, al día siguiente te despiertas, abres tu licuadora, con esa misma agüita la vacías, la licúas muy bien y todas las mañanas en ayuno. Es un muy buen, a lo mejor en los 3, 6, 8 meses primeros de que comienzas los síntomas de menopausia, nos puede dar alivio y hasta esto. para la digestión, ¿no? Y ayuda para la digestión, ¿no? para ir al También baño, exactamente, disminuir el apúntele. colesterol. Entonces sí, es Buen buena tip, Doc. receta, sí. Dice por acá Diana Padilla, tengo 63 años, no sentí la menopausia, ¿puede que al paso de los años me dé? No necesariamente, puede ser de ese 20% de las pacientes que no presentó síntomas. Pues qué afortunada. Sí, súper afortunada, qué bueno. Bien. A ver, por aquí dice, a mí me quitaron la matriz y los ovarios y se me quitó la actividad sexual. Sí, bueno, obviamente el ovario, como produce la hormona estradiol y también produce la hormona testosterona, ¿sí? En una cierta cantidad, aunque es mínima en la mujer, eso es precisamente lo que nos aumenta la libido o el deseo sexual. Entonces, al momento de remover los ovarios, eso disminuye drásticamente. En ella, bueno, sería interesante dejarle una terapia de reemplazo hormonal para poder disminuir esos síntomas y que regrese el deseo sexual. Yo siempre les digo, siempre hablamos de lo malo que puede ser la menopausia, pero también hay que hablar de lo bueno que tiene platícanos lo bueno, Doc, a ver. Sí. Miren, lo bueno de la menopausia es, primero, te olvidas de la menstruación, ya no reglas, ya no tienes ese sangrado, ya no tienes irritación en el área genital, ¿verdad? Secundario a eso, obviamente puede ser que tengas irritación secundaria a la misma menopausia, pero bueno, podemos usar una cremita, ¿verdad? Okay. También lo bueno es que puedes disfrutar de tu vida sexual sin ningún problema, pues sí, porque sabes que si ya no quieres tener bebés y ya no te vas a poder embarazar también. Entonces, también hay que ver ese tema. También tienes más libertades por edad, todo a lo mejor de viajar un poco más, de convivir más con tus nietos, o sea, hacer otras actividades. Yo creo que también hay que tratar de pensar bonito, porque a final de cuentas no es una enfermedad. Esto no es algo que va a pasarle a todas las mujeres, sino es una etapa solamente, pues sí, y va a ser una etapa larga. ¿Están de acuerdo? Es una claro, etapa claro. de prácticamente la mitad de la vida, si suponemos que la sobrevida está entre 77 y 83 años aproximadamente. Entonces, la realidad es que aproximadamente son por lo menos 40 años en que van a estar en esta etapa. Entonces también hay que verle el lado positivo a eso. Y como les digo, no dejar que sea algo por lo que ya sufras, ¿no? Pero ya tengo menopausia, ya es el final de la vida. No es el final de nada. La menopausia solamente es el final de la fertilidad y es una etapa que todas las mujeres van a pasar y que bien asesoradas, ¿sí?, por un médico profesional, van a tener muy buena respuesta. Sí, Doc, y es que luego piensan, ya no tengo que ir a checarme porque pues ya, como ya no me llega la regla, ya no me checo. Exactamente. Entonces, ¿qué tan bueno o malo es eso? Ese es un error porque precisamente tenemos un campo de oportunidad muy amplio con esas pacientes. Podemos dejarle, como te digo, no a todas las pacientes, sino a las pacientes sintomáticas y que son las pacientes candidatas, dejarles una terapia de reemplazo hormonal, mejorar su vida y prolongarle su vida y disminuir los riesgos. Sobre todo es algo bien importante, Sergio, los riesgos cardiovasculares y del hueso. Tú con una terapia de reemplazo hormonal puedes revertirlos o frenarlos en ese momento que están en el tratamiento. Entonces realmente vale la pena acudir con un profesional para que te diga y te dé el tratamiento adecuado y disminuir esos riesgos que puedes presentar, tanto cardiovasculares como óseos principalmente. Que si nos pusiéramos a desgajar todo el cuerpo, en todo el cuerpo hay riesgos y en todo el cuerpo hay beneficios con la terapia de reemplazo hormonal, desde la piel, que es lo más superficial, hasta lo más profundo, que es el hueso.
Pues ahí está, para este buen tip, no se lo da cualquiera, ¿eh? Eso nada más lo suelta aquí. Ahí te dicen por acá, José Luis López, mi esposa tiene 57 años, tiene 18 años con bochornos, ¿esto es normal? ¿Qué tratamientos podría llevar? Sí, fíjate que cierto porcentaje de las mujeres lleva más tiempo de lo que normalmente es que te comento, que duran entre 5 o 10 años. Hay mujeres que casi prácticamente toda la vida. 18. Ella lo que a lo mejor necesita es un cambio de hábito real para poder disminuir los bochornos. Desgraciadamente, como tiene 18 años en menopausia, me parece que empezó muy joven, como tiene 18 años en menopausia, ya no es una candidata para una terapia de reemplazo hormonal, por ejemplo, con estradiol, que sería lo ideal. Eso fue hace ya 18 años, o por lo menos 10 años atrás. Lo ideal para empezar un tratamiento, por eso es tan importante que te revises año con año y vayas con alguien que realmente te guíe en esa etapa de tu vida, ¿sí? Solamente tienes un máximo, pero un máximo exagerando, de 10 años. Desde que dejas de arreglar de tus 12 meses hasta que empieces un tratamiento, lo máximo ideal para tratamiento son 10 años. Pues es un largo, es un largo periodo. O sea, que hay oportunidad todavía para las personas que no lo han tomado, pues que lo consideren. Sí, claro. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que muchas veces duran hasta más de 10 años sin ir a revisarse. Ya lo sé, pues, la dinámica de desidia. Ajá, la desidia, ¿verdad? Doc, aquí dice que si con la terapia de reemplazo hormonal puede venir cáncer de mama. Bueno, el riesgo es prácticamente nulo si es en una paciente que está bien estudiada y obviamente que sea no lo que te dijo la vecina, sino lo que te dijo tu médico especialista. Normalmente no vas a tener un incremento significativo. Ese 0.16% es prácticamente nulo. Yo les comento, si te va a dar cáncer de mama, la realidad es que prácticamente va a ser con o sin terapia de reemplazo hormonal, porque como sabemos, el cáncer de mama pues es muy común, ¿verdad? Claro. 1 de cada 8, como ya lo habíamos estado comentando. Entonces, bueno, aquí lo que se necesita es prevención, ¿verdad? Concientización de esto. Es decir, a este tipo de pacientes, antes de dejarle una terapia de reemplazo hormonal, jamás se debe de dejar una terapia de reemplazo hormonal. Quiero que quede eso bien claro, porque he visto que sí se hace mucho, hay que tener cuidado. No es tan segura la terapia de reemplazo hormonal si no está bien indicada, ¿sí? Tiene que ser por alguien que realmente sepa utilizar terapia de reemplazo hormonal. Si no tienes un ultrasonido y una mastografía donde dentro de esa clasificación no tengas ningún problema, ningún tumor, ni ningún foco rojo en ese resultado, ¿sí? Si estás perfecta, entonces sí eres candidata. Pero si tienes el más mínimo foco rojo en ese estudio, obviamente no se recomienda. No se recomienda. Bien, Anónima dice, tengo 66 años. Hace 5 años estoy tomando estrógenos. ¿Causa daño si lo tomo por tiempos prolongados? ¿Hace 5? ¿Qué edad tiene? 66. Bueno, pues en teoría la mayoría de las ocasiones lo retiramos a los 60 años, ¿verdad? Si es una pacientita que viene como desde los 50 utilizándolo, desde que empezó su menopausia utilizándolo, sí tienen un fin, o sea, no hay manera de que lo tomes por toda tu vida, no es tan recomendable. Se prefiere que sí se vaya disminuyendo poco a poco o quitando en estas pacientes, y en el tiempo que lo vas quitando, mejorando los hábitos para que no vayan a volver la sintomatología. O sea, ella está tomando desde 5 años, tiene 61, se supone ya debería haberlo retirado. Sabes que empezó tarde a tomarlo, Sí, en teoría no debió haber empezado. Es lo que te digo, muchas veces lo dan sin sesgo, o porque le dice fulanita o porque se lo recomendó sutanita, y no porque realmente hayan ido con un médico, le hayan hecho estudios y sea candidata. Si nos vamos estrictamente, Sergio, después de los 60 años ya no se puede empezar, y menos empezar terapia de reemplazo, no digamos continuar. Ahorita hay estudios que están corriendo a 65 años continuarla, pero no empezando a los 60, sino empezando en la menopausia, pues. Ay, a ver. Por aquí dice, soy Sujei y hace 4 años me hicieron una histerectomía, pero los dolores de huesos son muy feos. Bueno, una de las causas sí podría ser disminución de estradiol. Sería interesante saber si le hicieron la histerectomía, o sea, le quitaron la matriz y los ovarios, y a lo mejor hacerle a ella un perfil hormonal y de ver cómo está su estradiol. Si su estradiol está bajo,
sí podría ser una de las causas, pero no siempre el dolor de huesos es igual a la menopausia, ¿verdad? Podría ser otra causa, Otra cosa. podría ser artritis, podría ser una enfermedad inmunológica, podrían ser varias causas, entonces por eso es tan importante que se personalice la atención en cada una de las pacientes. Bien, Jorge, acuerdo. con todo lo que nos acabas de decir, ¿con qué quieres concluir? Bueno, lo que siempre les comento, que no estén tristes, no están solas, no es el final de la vida estar en menopausia, ¿sí? Al contrario, es el principio de una nueva etapa. Bien. Donde puede llevarse perfectamente normal y saludable, siempre y cuando estén de las manos de un médico que sea realmente preparado para este tema. ¿Verdad? Perfecto. Doc, compártenos algún teléfono o redes sociales para Estamos que... en el teléfono para citas 33 38 13 09 84, redes sociales en el Instagram como dr.Jorge Sánchez Cisneros, y quisiera decirles que para clasificarlas como menopausia leve, moderado, severa, tenemos una grafiquita que si la necesitan se las podemos enviar, ustedes la contestan y ya ustedes saben en qué grado de síntomas están y qué tanta necesidad tienen realmente de tratamiento. Jorge, te voy a pedir si estas personas que nos escribieron, que no leímos sus preguntas, que están muy buenas, por cierto, te pueden hacer llegar las preguntas en tus redes sociales. Sí, y si me lo hace por redes sociales, por Instagram, estamos contestando prácticamente ¿Todo? todo. Ay, qué padre, Nada más con Doc. su respectivo like también, Gracias. ¿verdad? Ah, Sí, además Síganlo, pónganle además like denle y ya like, lo claro, claro. Exacto. No hagan trampa. Ajá, exacto. Póngale like y le respondo. Así es, así Ya, es. mi querido Jorge, muchas gracias. No, Gracias, gracias a ustedes, Doc. gracias a ustedes.